se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va. Gracias de todo corazón por su asistencia aquí, su compañía, su solidaridad con esta lucha que indudablemente tiene que ver con las entrañas mismas de la historia de Colombia, la contemporánea, la de antes y la que tendremos que hacer en el inmediato futuro por nuestras niñas, por nuestros niños. En Colombia realmente se está definiendo y se está definiendo en la ciudad de Bogotá en primer lugar si lo que vamos a obtener es la paz, la democracia, el pluralismo, la convivencia pacífica entre quienes pensamos diferentes, nos vestimos diferentes, tenemos color de piel diferente, o lo que vamos a tener es una dictadura, un cierre de las libertades, un cierre absoluto de la democracia y lo que siempre hemos tenido en nuestra historia, esta guerra perpetua, la violencia en donde los colombianos nos matamos los unos a los otros. Se define la historia. Son días de la historia, no son días para defender el cargo de un mancito por ahí que se llama Petro, no. Del alcalde, de un político más, no señor. No se está definiendo el cargo de una persona. Llámese como se llame, lo que se está definiendo es si tenemos democracia o no. Yo me he puesto a pensar durante todos estos días que hemos vivido, desde las fiestas navideñas literalmente, cuando el procurador habló por la mañana, el señor Alejandro Ordóñez, ordenando que el voto popular de los bogotanos y las bogotanas no tenía vigencia más, ordenando anular el voto popular en la ciudad de Bogotá que había otorgado un mandato, el que el gobierno de la Bogotá Humana y su programa pudieran dirigir la ciudad hasta el 31 de diciembre del año 2015, y la inhabilidad de un ciudadano, el ciudadano Petro, por 15 años, es decir, casi una condena perpetua, como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Inmediatamente ese mismo día se llenó la plaza de Bolívar de indignados e indignadas, juventudes y no tan juventudes, que llenaron esa plaza con una voz de indignidad, los indignados por el acto del procurador. Desde entonces hemos recibido el apoyo solidario de la ciudadanía y hemos tenido que reflexionar lo que desde entonces ha acontecido en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que mueve tanto odio? No solamente en el corazón del señor Alejandro Ordóñez y sus amigos, sino en quienes lo acompañan: Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Gómez Martínez, Fernando Londoño Hoyos. ¿Qué es lo que los mueve para que de una u otra manera, de maneras y por caminos diferentes, que van desde la amenaza de muerte hasta la compra misma de la justicia, para intentar que el voto popular no se vuelva realidad y no se aplique en la ciudad de Bogotá? Todos sabemos de dónde viene Fernando Londoño Hoyos, qué hizo con el erario público, con el patrimonio de Ecopetrol en la empresa de gas. Todos sabemos que Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos gobernaron a Colombia durante 8 años seguidos,
que cambiaron la constitución ellos mismos para hacerse reelegir y prorrogar su poder. ¿Cómo es que los que cambiaron la constitución para perpetuarse en el poder vienen a Bogotá a decirle a los bogotanos que el mandato que los bogotanos a bien tuvieron elegir tiene que interrumpirse y ni siquiera puede gobernar en los 4 años que la Constitución ordena, sino que se tiene que acortar en 2? ¿Por qué? ¿Por qué ellos 8 años y a nosotros nos imponen 2? ¿Qué es lo que ha pasado para que estos señores vengan a decirle a Bogotá que no tiene el derecho de mantener el mandato que en justa lid, sanamente y legítimamente decidió votar y escoger entre los diversos programas de sus candidatos? La pregunta me la he hecho una y otra vez. ¿Cuál es el móvil de ese odio que intenta dividir a la ciudad de Bogotá y eliminarle sus derechos fundamentales políticos y sus libertades civiles? ¿A qué se debe el que amenacen de muerte al juez que se atrevió el primero a defender por la vía de la tutela los derechos fundamentales de la ciudadanía bogotana? ¿A qué se debe que amenacen de muerte al gerente del único canal, El Público, que se atreve a transmitirle a toda Colombia y al mundo las inmensas manifestaciones de una ciudadanía indignada por la arbitrariedad? ¿A qué se debe el que amenacen de muerte al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá? ¿A qué se debe tanto odio? Y la respuesta no es otra que los resultados mismos que ha obtenido este gobierno en los escasos 2 años de la Bogotá humana. Es que quieren ocultar lo que ha logrado el gobierno de la Bogotá humana, y que yo tengo, y es mi deber, que explicarle a la ciudadanía, dado que ha sido hasta ocultado por los medios de comunicación de tipo privado. Es que el señor Francisco Santos fue vicepresidente de la República de Colombia durante los 8 años en que fue presidente de la República de Colombia el señor Álvaro Uribe Vélez. Y el ministro del Interior fue el señor Fernando Londoño Hoyos. Y el candidato a procurador de ellos fue el señor Alejandro Ordóñez. Es decir, tenemos la cúpula de un proyecto político en Colombia que se ha creído con el derecho de censurar, cerrar y amenazar lo que representa el proyecto de la Bogotá humana. Es que ellos gobernaron 8 años y durante esos 8 años ocurrieron unos hechos que ocultó la prensa privada de Colombia y que hoy descubrimos. En esos 8 años, el número de víctimas de la violencia en Colombia alcanzó la cifra de 6 millones de personas. En esos 8 años, la mayor parte de esas 6 millones de personas que son víctimas de la violencia fueron víctimas, se convirtieron en víctimas, fueron testigos y vivieron la violencia en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Es que el gobierno de Francisco Santos y Uribe fue el gobierno más violento de la historia de Colombia, de que tengamos noticias. Y si alguno fue más violento que él, fue el de Laureano Gómez, precisamente el abuelo de que intenta revocarnos. El gobierno de la violencia, el gobierno que intentó convencernos, y lo logró, hay que decirlos, en millones de colombianos, que por el camino de armar
por el camino de los tanques, por el camino de los fusiles, por el camino de la muerte, íbamos a alcanzar la paz. Bajo la falsa seguridad democrática, nos intentaron seducir a la tesis de que si profundizábamos la violencia, de que si seguíamos matándonos los unos a los otros, este país alcanzaría el bien supremo de la paz. A eso lo llamaron seguridad democrática. Y el resultado hoy está a la vista. Llegamos a 6 millones de personas que son víctimas de la violencia. Una de las situaciones llamaría catástrofe humanitaria más grandes y más terribles de la humanidad. Los resultados son que más de 3.000 jóvenes, algunos en condiciones de discapacidad, algunos muchachos campesinos, muchísimos de los barrios populares de la ciudad de Bogotá, del municipio de Soacha, de Medellín, de Cúcuta, eran recolectados como rebaños por la noche y al otro día los vestían de guerrilleros, los fusilaban y los presentaban como si se tratasen de bajas en una guerra que no había existido. Un delito de lesa humanidad que llenó de luto a madres en nuestro territorio a través de una planificación de la ignominia, un delito de lesa humanidad, una catástrofe humanitaria es lo que nos entregaron. Hoy podemos decir, después de esos 8 años, que en ninguna región de Colombia vive la paz, que en ninguna región de Colombia disminuyó la violencia, que seguimos viviendo esta guerra perpetua, que eran mentiras, que a partir de armarnos más, a partir de hacer grandes negocios de compra de armas, a partir de quitarle el presupuesto a la educación pública para pasárselo al Ministerio de Defensa con el objetivo de comprar los instrumentos de la muerte, íbamos a ganar la paz. Ese es el gobierno de ellos. Eso es lo que hoy nos pueden mostrar. Yo les llamo los espectros de la muerte. Y en cambio, no en 8 años, sino en 2 que llevamos aquí, la ciudad de Bogotá, que puede mostrar en términos de seguridad, que nosotros no llamamos democrática, sino simplemente y profundamente humana. Aquí el primer decreto del alcalde no fue armarnos más, fue desarmarnos. Me criticaron. Ni armas legales ni armas ilegales en las calles y en los sitios públicos de la ciudad. El camino no son las armas. Dijimos en ese decreto, la política de seguridad de la Bogotá humana no es armar, es amar, que es diferente. Por una sola letra la diferencia es sustancial. E inmediatamente nos pusimos en la tarea de subirle el presupuesto a la educación pública. Lo recibimos en 2.4 billones de pesos y en un año lo pasamos a 3.4 billones de pesos, 1 billón más. Y hoy a la fecha hemos ejecutado más de 5 billones de pesos, lo que nunca antes la historia de esta ciudad había vivido. Y cosechamos resultados. Ya no son 57.000 bebés los que la ciudad atiende en sus jardines infantiles, en sus guarderías. Hoy, 2 años después, atendemos 117.000 bebés, el doble, en nuestros jardines infantiles que llamamos acunar, en nuestras guarderías, y los atienden
personal profesionalizado, se entrega la salud, se entrega la nutrición y se entrega un bien supremo de cualquier sociedad, la educación. Y no solamente duplicamos en 2 años el número de bebés que atendemos con amor, sino que hoy hay 126,000 jóvenes en los colegios públicos que ya no estudian como hace 2 años 30 horas a la semana, sino 40 durante 40 semanas al año. Estudian más, saben más. Hoy 4,000 maestros de la totalidad del magisterio acuden a clases en los posgrados de las universidades de mayor calidad de la ciudad, pagos por el Distrito Capital, para que puedan aprender lo último en conocimientos del mundo, para poder elevar la calidad educativa de la juventud bogotana. Hoy, después de que se hicieron las pruebas del ICFES el año pasado y salieron sus resultados, resultó que el promedio de calificaciones de la juventud en los colegios privados es similar al promedio de las calificaciones de la juventud en los colegios públicos. La ciudad de Bogotá puede decir con orgullo que la brecha de calidad entre la educación privada y la educación pública, en donde los que más tenían se educaban mejor y los que menos tenían que conformarse con una educación de pésima calidad, ya no existe en la ciudad de Bogotá. La calidad educativa del colegio público es igual a la calidad educativa del colegio privado. Lo logramos gracias a aumentar el presupuesto educativo, y este es el pilar fundamental para construir la igualdad social en la ciudad de Bogotá. A la semana pasada ya estaba firmado un convenio la semana pasada con la Universidad Nacional, pago por el distrito 9,000 millones de pesos. La Universidad Distrital educará 5,000 jóvenes en el último grado de los colegios públicos para fortalecer sus competencias académicas con el fin de que puedan pasar los exámenes de admisión a las diferentes carreras de la Universidad Nacional. Abrir las posibilidades como derecho a la juventud de Bogotá de la educación pública. Y entonces, mientras el balance de Pacho Santos y Uribe y el señor Vargas Lleras en los 8 años en que gobernaron, es que subió más la muerte, es que subió más la violencia, es que se ocasionó una catástrofe humanitaria en Colombia, es que llegamos a 6 millones de víctimas, es que no descendió la tasa de homicidios, es que los espectros de la muerte se quedaron con el poder político en Colombia. A pesar de que se gastaron la plata en fusiles, tanques y helicópteros, aquí el balance nuestro en apenas 2 años es que por gastarnos la plata en libros, computadores, colegios y profesores, la tasa de homicidios de la ciudad de Bogotá se desplomó. Le mostramos al mundo entero como una ciudad en medio de un país en guerra, recibiendo a las víctimas de la violencia, como en medio de un país en guerra podemos mostrar unos resultados de disminución de la violencia
que nos colocan con una de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja de todas las capitales de América. La capital de los Estados Unidos, Washington, es más violenta que la ciudad de Bogotá. Detroit, Nueva Orleans, Baltimore son más violentas que la ciudad de Bogotá. Las capitales de la mayor parte de los países latinoamericanos son más violentas que la ciudad de Bogotá. La mayoría de las capitales de Colombia son más violentas de la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá no está ni en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Cuando llegó a ser la segunda en el año 93, no está ni en el listado de las 100 más violentas, no está en el listado ni de las 200 ni de las 300. A duras penas las encuentran en las 500 ciudades capitales del mundo. La ciudad de Bogotá demostró que es un ejemplo exitoso de la salida de la violencia, y nuestro camino fue otro. Nuestro camino fue el saber. Nuestro camino fue la inclusión de los grupos en condición de vulnerabilidad. Nuestro camino fue la democracia. Aquí no nos gastamos un peso en un fusil. Aquí nos gastamos el dinero de los bogotanos, de sus impuestos, en los niños, en las niñas, en el saber. Aquí mostramos un camino de paz. Y es por eso que nos odian, oigan. Es por eso que quieren anular este gobierno. Es que no les conviene que en el Piedemonte llanero o en el Pacífico colombiano, en el Caribe o en la ciudad de Medellín, se pueda dar cuenta al pueblo en toda su diversidad cultural que mientras durante 8 años un grupo de políticos, entre comillas, lo que hicieron fue hacer crecer la política untada de sangre y cocaína y producir una catástrofe humanitaria aquí en la ciudad de Bogotá, sin que la prensa lo dijera. Porque sí que la prensa privada sacaba todos los días de los éxitos en seguridad mentirosos del gobierno de los 8 años. Y cómo acalla los resultados de la Bogotá humana y no se los cuenta a Colombia, de que aquí sí pudimos bajar la violencia. Los dos caminos son diferentes. Ellos redujeron el presupuesto de la educación. Ellos le entregaron la salud a los mercanchifles. Ellos dedicaron el ejército a hacer negociados de armas. Ellos crecieron la muerte. La promesa de paz de ellos se convirtió en una mentira. 8 años gobernaron. Nosotros gobernamos 2. Y podemos mostrar que gastando el dinero en la educación pública, que construyendo una democracia de diversidades, que gastando en el saber, pudimos reducir sustancialmente la tasa de violencia de la ciudad de Bogotá al punto que es un ejemplo mundial. Esa es la realidad por la cual intentan acabar este gobierno, porque no les conviene que esto se sepa. Por eso censuran esta noticia en los medios. No les conviene que el pueblo de Colombia se dé cuenta que aquí sí estamos construyendo un camino de paz más eficaz y por la vía de la democracia, porque quieren seguir dominando ese pueblo a punta de terror, de muerte, de comprarle los votos con los dineros de la cocaína para mantener un régimen injusto. Son los resultados de la seguridad. Claro que nos hace falta mucho más. Estamos a mitad de camino. Si esto lo logramos en 2 años, ¿cómo será el resultado en 4 años? No quieren que lo podamos producir
no quieren que podamos demostrar qué significa gobernar de manera diferente, sin corrupción y con la democracia y con el pueblo. Si los resultados en la seguridad son contundentes, si Bogotá muestra otro camino diferente al que nos tratan de meter por los oídos y por cualquier otro lugar en estos últimos 8 años, veamos otros resultados para ver por qué tanto odio en esos personajes, por qué quieren irrespetar a la ciudad de Bogotá. La salud. Año 1993, el año de más violencia de la ciudad de Bogotá. Fuimos la segunda ciudad más violenta del mundo después de Medellín. En el Congreso de la República era senador Álvaro Uribe Vélez y era representante a la Cámara este alcalde, Gustavo Petro. Tenía 33 años de edad. Y era la primera vez que conocía a los personajes que se sentaban en el Congreso y al Congreso de Colombia. Ese año el gobierno presentó el proyecto de ley 100. El ponente y defensor de la ley 100 en el Senado se llamó el senador Álvaro Uribe Vélez. Él dijo en la plenaria del Senado, donde se votó el proyecto muchas veces, que la ley 100 traería un modelo de salud que le garantizaría la mejor calidad de servicios de salud a la totalidad del pueblo colombiano para el año 2000. Hoy podemos hacer una evaluación. Cuando él dijo eso, el representante a la Cámara, Gustavo Petro, dijo que si se convertía la salud, que la Constitución del 91 había instituido como un derecho fundamental, en una mercancía como pretendía la ley 100, la salud sería el escenario de los negocios y buena parte de la sociedad colombiana no quedaría cubierta por el derecho a la salud. ¿Quién tuvo razón? 20 años después, porque pasó el año 2000 y nadie puede recordar que en el año 2000, como prometían en 1993, toda la sociedad colombiana tendría un derecho a la salud en condiciones de calidad. Pasaron 13 años. Hoy estamos en el 2014. ¿Y cuál es el balance de la ley 100? 8 años duró el ponente en el gobierno. No recordará las palabras del representante en ese entonces. Entregar la salud al mercado y a los mercanchifles en Colombia significaba que ese mercado, que estaba dominado por los lavadores de dólares, por los exportadores de cocaína y por los políticos pagados por los exportadores de cocaína, iba a apropiarse de los dineros de la salud destinados a los más pobres para convertirlos en dinero de bolsillo de las mafias, de los ejércitos privados del narcotráfico. Aparecieron los personajes dueños de la salud. Hoy tenemos sus nombres propios. Una se llamaba o se llama Enilce López Romero, la Gata. La Gata se convirtió en la dueña de la salud de Sucre, Bolívar, Córdoba y más allá. Tuvo tal poder que se compró la política y el Estado en esas regiones. Tuvo tanto poder que hasta financió la campaña electoral a la presidencia de la República del ponente de la ley 100, el señor Álvaro Uribe Vélez. Como la Gata, gaticos y gaticas aparecieron en toda la geografía nacional. El senador Gil en Santander, que se quedó con la EPS Solsalud y con los dineros de la salud. Los jefes del paramilitarismo
que se apropiaron de las EPS en muchas regiones de Colombia, y como se anunciaba desde 1993, los dineros de la salud terminaron financiando la mafia, dejando a cuánta gente, me pregunto yo, en las puertas de los hospitales, sin atención, enferma pudiendo salvarse y muriendo porque no le dieron la atención adecuada, porque el dinero que había que pagar para esa atención estaba en manos del señor Mancuso, de la señora Gata o de otros personajes por el estilo. Ese es el balance de la Ley 100. No solamente ocurrió fuera de Bogotá. Cuando llegamos al gobierno aquí hace 2 años, todos los hospitales públicos habían sido entregados a una gran cantidad de concejales ligados al cartel de la contratación. El hermano del alcalde había ya fundado una EPS siguiendo los consejos del senador Gil, que era su socio político en el departamento de Santander. Todos los hospitales públicos de la ciudad de Bogotá estaban quebrados. 250.000 millones de pesos sumaba el déficit. El hospital de Meissen nomás, en la localidad de Ciudad Bolívar, sumaba un déficit de 70.000 millones de pesos. Habían sido saqueados. La compra de las ambulancias había sido una estafa. La ciudad de Bogotá amanecía para el año 2012 con una crisis en la salud en ciernes a las puertas de los hogares de los bogotanos. La Ley 100 había hecho presa a la ciudad, igual que la ciudad de Magangué, bajo el dominio de la Gata. ¿Y qué hizo Bogotá Humana? ¿Qué es lo que puede presentar la Bogotá Humana en estos escasos 2 años en relación al modelo de salud? Sin que pudiéramos lograr que el presidente Santos derogara la Ley 100 como se lo pedimos, nos dedicamos allá en la localidad de Bosa, al principio, a construir un modelo de salud diferente. Allá en la localidad de Bosa empezamos a llevar médicos a las casas, enfermeras, casa por casa, a organizar la localidad en territorios micros, de tal manera que pudiéramos cubrir toda la localidad. Y miramos los resultados. Y cuando los vimos positivos, entonces cubrimos también la localidad de Ciudad Bolívar, y de ahí nos fuimos a Usme, recorriendo el suroriente, y después por el río Bogotá, el occidente. Y en 2 años, aún en la mitad del camino, ¿qué logramos? Logramos lo siguiente: los médicos en la Ley 100, en las clínicas de las EPS, ganan 2 millones de pesos. Los médicos y las médicas en el sistema preventivo de salud pública y gratuito de la Bogotá Humana ganan 6 millones de pesos. Allá a los médicos les dicen que si se pasan más de 5 minutos en una consulta, los echan. Allá les dicen que si ven que el enfermo tiene síntomas de cáncer o de una enfermedad grave, no le recete el tratamiento porque es muy costoso. Recétele ibuprofeno. Acá el médico va a la casa, se queda el tiempo que sea indispensable para mirar el estado de salud del viejito, de los bebés, de la señora parturienta. Lleva las vacunas, lleva las fórmulas, trata de cubrir los primeros auxilios. El resultado final no es que tenemos médicos mejor pagos solamente, 500 que hoy recorren las casas de la ciudad con necesidades insatisfechas. El resultado en salud es contundente.
Mientras la gente muere con el carnet de la EPS porque no la tratan. Mientras los niños mueren porque no las tratan. Mientras en Colombia los índices de vacunación disminuyen. Mientras en Colombia los índices de las enfermedades aumentan. Mientras la noticia de hoy de la prensa es que los niños de la población indígena Wayuu en La Guajira están muriendo de hambre, están muriendo porque no hay agua potable. Los niños de Carmen de Bolívar, de Magangué y de otras ciudades del Caribe y del Pacífico, en Yopal, por ejemplo, llenos de petróleo y sin agua potable. Aquí el resultado es diferente. No lo quieren transmitir. No quieren mostrar los éxitos de la Bogotá humana en salud. Y hay que contarlos. En Bogotá humana, en estos 2 años, logramos la meta que soñaban muchos gobernantes en Colombia. Bajar la tasa de la mortalidad infantil en menores de 1 año. ¿Cuántos niños mueren por cada 10.000 nacidos vivos? A 1 dígito, como los países desarrollados. Recibimos esta ciudad con 13,7, hoy está en 9,6. Y las localidades donde comenzamos el modelo de salud gratuita y preventiva, Bosa, Ciudad Bolívar, tienen una tasa de mortalidad infantil menor que el promedio de la ciudad de Bogotá. Y no solamente bajamos la mortalidad infantil para menores de 1 año, sino que bajamos la mortalidad infantil para menores de 5 años. Bajamos a la mitad la tasa de mortalidad materna. Logramos que la tasa de mortalidad perinatal se redujera sustancialmente, es decir, aquella de muertes de bebés en el vientre de la madre después de la 28 semana y 1 mes después del parto por falta de atención médica. Cuando ustedes cogen esa palabreja, tasa de mortalidad perinatal, que es un medidor internacional de la eficacia del modelo de salud, que nuestros medios de comunicación no explican porque no quieren que la sociedad se entere de qué significa. Significan bebés muertos. Cuando ustedes cogen esa tasa y la miran en casos, ¿cuántos niños morían en el vientre después de las 28 semanas y después del mes siguiente del parto en el año 2011 en la ciudad de Bogotá? Y lo comparan con el 2012 y el 2013, obtienen esta cifra que orgullosamente nosotros defendemos. 5.000 bebés hoy juegan en las cunas, en las camas al lado de sus madres, porque el modelo de salud pública preventiva les salvó la vida. 5.000 bebés que un modelo de salud diferente a la Ley 100 implementado en los barrios populares de Bogotá logró rescatar de las garras de la muerte. Hoy la Bogotá humana puede decir con orgullo al mundo: la semana pasada, sin que se transmitiera por los canales privados, llegaron 30 expertos de salud del mundo a reunirse con nosotros, a mirar los resultados estos que estoy comentando. Y allí pudimos decirle al mundo con orgullo: no solamente bajó la tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año, para menores de 5 años, no solamente bajó la tasa de mortalidad materna, no solamente bajó la tasa de mortalidad perinatal, no solamente bajaron los casos de niños muertos por enfermedades agudas respiratorias o por enfermedades diarreicas, sino que hoy con orgullo la ciudad de Bogotá puede decir, como ninguna otra ciudad de Colombia y como en ningún otro año de la historia de la ciudad de Bogotá,
que la Bogotá Humana en el año 2013 logró que no muriera un solo niño ni niña por causa de desnutrición en todo el territorio de la Bogotá Humana. Cuando yo crecía de niño y me metía en el pensamiento de la política y de las ideas ideológicas y filosóficas, lo que mirábamos en primer lugar era cómo morían centenares y miles de niños por desnutrición en Colombia y en el mundo pobre. Por eso nos volvimos revolucionarios. ¿Cómo es posible que un sistema político y económico pueda admitir que su propia niñez se muera de hambre? No puede ser justo, ni merece la pena sostenerse un régimen en donde su niñez se muera de hambre. Y cuando llegué a la alcaldía, a la primera responsabilidad de gobierno de la ciudad, lo primero que dijimos con Guillermo Alfonso aquí presente, que fue secretario de Salud: aquí tenemos que demostrar si lo que decíamos en los discursos allá en el Congreso de la República, allá en el año 93, cuando enfrentábamos la aprobación de la Ley 100, era cierto o no. Si tenía razón Uribe con su Ley 100 o teníamos razón nosotros con nuestro modelo preventivo. Sin la legitimidad de habernos levantado en rebeldía para cambiar un sistema, si nuestra lucha para cambiar un régimen oprobioso tenía razón no por el discurso, sino por la realidad misma de lo que producíamos, y lo logramos. Su Ley 100 genera muerte, señor Pacho Santos y Uribe. Nuestro modelo preventivo y gratuito de salud pública, donde no preguntamos si tienen carnet o no y atendemos en las casas, ha logrado salvar la vida de miles y miles de bebés, mujeres en la ciudad de Bogotá, y ha logrado que la ciudad de Bogotá, como las ciudades más desarrolladas del mundo, pueda decir que en su territorio ningún niño ni niña muere por circunstancias derivadas de la desnutrición y del hambre. Pero eso lo quieren ocultar. Eso lo quieren ocultar, lo quieren callar. Y lo quieren callar, ¿por qué? Porque ¿qué va a pensar una familia, una mamá que tiene que enterrar a su niño porque no lo atendieron en el hospital, allá en Montería, allá en Sincelejo, allá en Tumaco, allá en La Guajira o en algún pueblo lejano del Magdalena Medio? Cuando observa que en la ciudad de Bogotá su niño y su niñita sí se hubiera podido salvar. ¿Cómo no va a producir un efecto político si un pueblo todo en Colombia se da cuenta que en Bogotá sí se puede y que en cambio en su pueblo no? ¿Cómo no va a luchar por cambiar a los que detentan el poder y que mantienen ese régimen oprobioso donde condenan a la niñez a morir por desnutrición? ¿Cómo no se van a sentir solidarios con el pueblo de Bogotá y hacer un solo pueblo, el pueblo de Colombia, para lograr políticas sociales efectivas en la solución de los dramáticos problemas de nuestra sociedad contemporánea? ¿Cómo no van a pensar que una Bogotá humana se tiene que transformar en una Colombia humana? ¿Y cómo no va a sentir esa clase política corrupta que ha condenado a la muerte y a la violencia a los colombianos? ¿Cómo no va a sentir temor de que estas cosas que se hacen en Bogotá se conozcan en toda Colombia? La salida que han dado ellos para mantener su oprobio y su corrupción es que al alcalde de Bogotá le tienen que quitar la cabeza, sea como sea. ¿Qué va a pensar, me pregunto yo, la madre allá en Carmen de Bolívar, cuando desde hace 30 años
no tienen agua potable, la sacan del pozo contaminado y los niños mueren de diarrea. Cuando aquí en Bogotá no solamente tenemos el agua potable de mejor calidad de toda América, no hay pueblo gringo que tenga un mejor agua que la que tomamos en Bogotá. A propósito, mejor que la de las botellas. Sino que no solamente es la mejor, sino que esa mejor agua de toda América, en 6 metros cúbicos cada mes, la entregamos gratuitamente como un derecho a las familias. 800.000 familias de menos recursos en la ciudad de Bogotá, haciendo realidad uno de los objetivos de la humanidad consignado en Naciones Unidas, el derecho al agua. ¿Qué puede sentir, me pregunto yo, la mamá allá en Carmen de Bolívar viendo morir a su hijo de diarrea, mientras en Bogotá entregamos 6 metros cúbicos gratuitos de la mejor agua a las familias pobres del estrato 1 y del estrato 2 de la ciudad, a 3 millones de personas? El ejemplo iría al Carmen de Bolívar, porque aquí no, y allá no, porque el sistema de acueducto está privatizado, y porque los dueños de ese sistema de acueducto de esos pueblos resulta ser de una serie de contratistas que son los que financian las campañas del señor Uribe, como William Vélez y La Gata, o del señor Vargas Lleras, como el señor Alberto Ríos, los 2 propietarios privados del aseo en Bogotá, que yo me atreví para beneficiar a los recicladores humildes de la ciudad de Bogotá, limitar en su mercado y en sus ganancias. Por eso quieren derribar el gobierno de la Bogotá humana, porque aquí está el camino de la paz y de la democracia, y allá está el camino de la guerra, de la violencia y de la arbitrariedad dictatorial. Aquí mostramos un sendero eficaz para resolver problemas contemporáneos de nuestra sociedad. Allá no los resuelven, sino que los resuelven a punta de plomo. Aquí son los libros, allá son los tanques de guerra. Aquí son los médicos en la casa, allá son las gatas robándose el dinero de la salud. Aquí es el servicio público al servicio de los usuarios, allá es el servicio público al servicio de las mafias. Aquí es la democracia, allá es el totalitarismo, la arbitrariedad y la dictadura chulavita. Por eso tiene que venir el señor Uribe y el señor Pacho Santos y el señor Gómez y el señor Londoño y el señor Alejandro Ordóñez, y hasta conquistarse un bogotano que se llama el señor Peñalosa. Tienen que venir a tratar de destruir esto que están haciendo aquí, que apenas está en pañales, pero ya les tapa la boca, ya les da sopa y seco en todas las políticas sociales y de seguridad. Tienen que venir aquí a irrespetar la ciudad, a irrespetar el alcalde, a irrespetar el voto popular, a intentar dar un golpe contra la democracia. Y nos toca a nosotros decidirlo. Nos tocó a nosotros, no a nadie más. Somos la generación de la paz. Podemos entregarle a Colombia un nuevo horizonte cercano, tangible, asible, un horizonte para allá. Somos esperanza de paz y democracia. Somos esperanza real de oportunidad para la juventud. Entonces no podemos dejar derribar este gobierno. Yo invito al señor Uribe y Pacho Santos y compañía a que se dejen seducir de la política de paz de Bogotá Humana, que se dejen seducir de la política del amor. Nosotros no queremos su política de odio.
Nosotros no queremos su política ancestral, anacrónica, que no sirve, de condenar a nuestra juventud a matarse los unos a los otros. Nosotros no queremos las herencias de una oligarquía que no ha sido capaz de gobernar bien a Colombia, sino de gobernarse a sí mismos para su propia riqueza. Nosotros no queremos más un régimen untado de sangre y cocaína. Nosotros no queremos un régimen donde al que es diferente se le mata porque tiene una opción sexual diferente o porque es de un grupo vulnerado al cual no se le da la mano, como al joven que consume drogas, como al viejo que no tiene pensión, como al reciclador que hacía el aseo de la mejor manera y no se le entregaba una simple remuneración, como a la mujer a la que una cultura machista maltrata todos los días y que en un gobierno dictatorial simplemente le quitan hasta sus instrumentos básicos de decisión sobre su propio cuerpo. En una democracia la mujer tiene poder de decidir qué hace con su cuerpo, cómo se viste o no se viste, qué hace con su organismo. No es el hombre el que decide sobre la mujer, es la mujer la que decide sobre la mujer. En un gobierno democrático, el que tiene o la que tiene una opción diferente no tiene por qué terminar en las calles del barrio de Mártires, condenado al VIH en la calle, tirado sin salud, porque en el colegio lo echaron, porque la familia lo echó, porque nunca hubo una oportunidad de trabajo. ¡Petro no se va! ¡Petro no se va! ¡Petro se queda! En un régimen democrático, no dictatorial, los que no tienen las condiciones económicas no tienen por qué ser condenados a la ignorancia. Al contrario, la manera de superar las condiciones de necesidad económica es con una educación de calidad y gratuita que el Estado le entregue para que sus hijos y él mismo no tengan que seguir viviendo en la pobreza. En un gobierno democrático el poder público se respeta. Lo público es de todos, no tiene por qué ser arrodillado, entregado y estafado por intereses particulares. La Bogotá Humana está demostrando cómo se vive una democracia en Colombia, cómo se vive una política social eficaz, cómo se vive superar problemas difíciles, sí, pero que en colectivo podemos superarlos, cómo se vive en diversidad y en respeto. La Bogotá Humana está demostrando cómo sería la Colombia en paz. Y esa política de paz, les pido, señores Uribe, Santos, Londoño, Ordóñez, Peñalosa, déjense seducir por la política de la paz y del amor, porque nosotros no nos vamos a dejar seducir por la política de la violencia y el odio. Y como estamos por definir qué va a pasar, yo les pido a todas y todos ustedes decirles, mientras ellos mantengan su política de espectros de la muerte, un no soberano a ellos, un no digno, un no que sea capaz de quitarles la posibilidad de llevarnos a la violencia. Un no pasarán porque la ciudad de Bogotá es democrática, es pluralista, es respetuosa. Un no porque la ciudad de Bogotá quiere llevar a Colombia a la constituyente que haga las reformas que necesita la paz. Un no pasarán porque la ciudad de Bogotá se cansó de ser dominada por políticos corruptos que se roban su erario y no producen las soluciones a sus problemas. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Nos llegó el día de decir no, para abrirle el camino definitivo a la paz, la esperanza y la alegría.
en la ciudad y en Colombia. No van a pasar, lo decimos nosotros. Llegaremos hasta donde ustedes nos digan, pero estamos decididos hasta las últimas consecuencias, si ustedes lo quieren, a que ellos, con su política del odio, no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Por eso los invito a llevarse esos afiches con ese no que hace un guiño seductor. Yo nunca pude hacer guiños, senador, pero un guiño a la paz. Los invitamos a la Plaza de Bolívar este 2 de marzo. El 2 de marzo sabremos cómo han fallado los jueces. Algunos son amigos íntimos del procurador y no se han declarado impedidos, conculcando nuestro derecho humano fundamental a un tribunal independiente. El 2 de marzo sabremos qué ha pasado con la Comisión Interamericana. El 2 de marzo un registrador nos convocó a las urnas y después se arrepintió, miedoso, porque un aspirante a vicepresidente del candidato presidencial Santos le dijo que no podían hacer las elecciones de revocatoria el 2 de marzo porque Petro iba a ganar. Óiganlo bien. El 2 de marzo, desde el balcón, que no les gusta, porque en el balcón alguna vez antes de que lo asesinaran hizo su discurso Jorge Eliezer Gaitán en la famosa Marcha del Silencio, en donde le pedía al presidente del entonces que actuara para que la violencia no fuera en Colombia. A Gaitán no lo escucharon, lo mataron y la violencia fue en Colombia y no ha cesado. En ese mismo balcón que usó Gaitán, este humilde alcalde Petro quiere con su pueblo de trabajadores, de jóvenes, de excluidos, de empresarios también, pero de empresarios de la vanguardia, quiere juntarse para que el presidente de Colombia, el de hoy, el que va a ver, escuche que este es el momento de hacer la paz y que como antaño un alcalde de la ciudad se lo está pidiendo, la paz, pero no para que ese alcalde sea asesinado como ocurrió con Gaitán, sino para que por primera vez podamos definitivamente abrir una generación que pueda vivir como todas las demás generaciones humanas en paz, en convivencia y en democracia, y no en la violencia fratricida. Los espero ese 2 de marzo para tomar decisiones sobre el futuro de Bogotá, sobre su gobierno, sobre la ciudad, decisiones sobre nosotros mismos. Los espero libres, no uniformados, no nos interesa. Queremos es que cada persona exprese su sentimiento con libertad, su expresión libre, libres. No puede existir libertad si no es una libertad de uno mismo para expresarse. Y no podemos cambiar esta sociedad y este estado si no nos expresamos en libertad. Yo quiero una Plaza de Bolívar libre el 2 de marzo, que pueda gritar de manera definitiva no solamente la consigna del no pasarán ni del viva la democracia, sino que pueda convocar a todo el pueblo de Colombia a una jornada histórica para de verdad construir las reformas que Colombia necesita, para que no nos matemos los unos a los otros y para que estos niños puedan vivir de una manera diferente a como nosotros vivimos, completamente alejados de la posibilidad de la muerte y de la violencia. Petro, ¡no pasarán! no pasarán, ¡No pasarán! no pasarán, no Un no pasarán. con la izquierda.
y uno con la derecha. Uno con el cuerpo. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Viva la democracia! ¡Viva Bogotá! ¡Viva Bogotá humana! Gracias. No, Petro no se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va.